Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Cisterna y en este video hablaremos de consultoría estratégica. Para los que no me conocen, soy un estudiante, bueno, ya no soy estudiante, un egresado del MBA de Harvard y me dedico a temas de emprendimiento en el área de tecnología, pero hice mi práctica en temas de consultoría estratégica, en particular en McKinsey & Company. Y en este video quiero contarles un poco más de qué es la industria de la consultoría estratégica, cuál es el estilo de vida y otras cosas más, puesto que en el canal me han preguntado mucho en relación cómo es trabajar en McKinsey, así que quise traer esta presentación que les voy a mostrar ahora para contarles de la industria antes de hacer otro video con respecto a mi experiencia ya en McKinsey. Porque es difícil hablar de cómo es trabajar en una empresa si es que no necesariamente todos saben lo que es la industria de lo que hace esa empresa. Entonces, ahora vamos a ir a la presentación. Perfecto. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, entonces, ¿qué es Management Consulting o consultoría estratégica? Y me da un poco de risa, porque estoy riendo ahora de que obviamente que tengo que colocar una presentación para poder hablar de consulting, porque eso es básicamente lo que uno hace. Pero bueno, ¿qué es Management Consulting en general? Lo que en general se dedica a esta industria es asesorar otras empresas a mejorar su rendimiento. Piensa, por ejemplo, cuando tú estás tratando de mejorar tu peso, por ejemplo, o o hacer ejercicio. ¿Vas a tratar de ir al nutricionista o vas a llamar a un personal trainer para que te ayude con los ejercicios del gimnasio, etcétera? Tú estás buscando como una expertise de alguien, ¿no? Eso mismo pasa en las empresas, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tú eres una empresa de alimentos y quieres lanzar un nuevo producto? ¿A quién le preguntas fuera de tu equipo interno? ¿Quién es tu advisor? ¿Quién es este personal trainer? Bueno, es aquí donde entran las empresas de consultoría estratégica. Su rol es tratar de entregar esta asesoría a empresas en problemas de negocio en general. Y así de general es mejorar su rendimiento. Suena como bien vago y de repente uno se podría preguntar, ¿y no se supone que cada uno de los que estamos empleados en una empresa estamos ahí para mejorar su rendimiento? Y hay razones por las cuales se eligen estos servicios. Primero es que traen una perspectiva desde un tercero. O sea, básicamente pasa de que uno siente que esta perspectiva es más objetiva, porque si tú traes un tercero, ese tercero no está al tanto, se supone, de los juegos políticos de tu empresa. Entonces, por ejemplo, no tendrían por qué hacerle caso al tipo de, no sé, operaciones que habla más fuerte, simplemente porque es el tipo que habla más fuerte. O a la persona de marketing porque lleva ahí años. O al de finanzas porque es el hijo del gerente general. Entonces, se supone que todos esos vicios que una empresa puede tener, estas personas no tienen que verse afectados. Digo que se supone porque igual, como uno como consultor, igual tiene que manejar esas sutilezas, ese juego político. Entonces algo hay, pero igual es más objetivo que lo que podría ser una empresa en cual, por ejemplo, un empleado que acaba de entrar no va a querer decirle en su cara al gerente de finanzas de que su trabajo actual no es bueno. Acá el consultor, parte de su trabajo es traer esa perspectiva más objetiva. Y también de cierta manera más fresca. De fondo es una opinión que no se ha cultivado a propósito de la cultura interna de la empresa. También se supone que tú traes a los consultores con la idea de que te traigan best practices. Esto lo vi harto. Que tú dices, bueno, yo quiero hacer esto, que es relativamente nuevo en el mercado. Supongamos con todo esto que está pasando con la inteligencia artificial. Si yo quiero traer a alguien que sepa más que yo en este aspecto, generalmente voy a una empresa de este tipo y les digo, hey, onda, quiero hacer esto, ¿me puedes ayudar? Y esta empresa quizás lo ha hecho antes o está en condiciones mejores para poder hacerlo mejor que tú porque tiene expertos que han visto proyectos similares. También el tema es que tiene buen nivel profesional de recursos a demanda. O sea, son gente que es buena profesionalmente, pero que tú la puedes contratar por horas, tú la puedes contratar por 8 semanas. De repente quieres ver la revisión de un proyecto estratégico que lo vas a definir en un periodo determinado, unos meses, etcétera, y te va a durar años. Y esa revisión estratégica la vas a hacer una vez cada este periodo de que haya revisión de tu estrategia. Por lo tanto, quieres muchos más recursos buenos, de buena calidad, ahora, por un periodo muy corto, para que después sus conclusiones queden en el tiempo. No quieres a esas personas en el tiempo en tu empresa. Y la última parte que es el tema de la credibilidad. O sea, mucha gente paga precios, por ejemplo, el de McKinsey, que son bastante caros, porque creen que McKinsey tiene una buena reputación. Y de cierta manera, y esta es una cosa muy personal, así que como que aquí me la juego un poco con mi opinión, es el tema de que yo creo que el management, en el fondo piensa en los gerentes generales, los VPs, gente de alto nivel dentro de una empresa grande, quieren de alguna manera asegurarse de que si pasa algo malo, se dijeron, ah, bueno, al menos traje a McKinsey, o al menos traje a Boston Consulting Group.
hice lo mejor que pude antes de tomar esta decisión. Entonces, piénsenlo, por ejemplo, hay empresas, por ejemplo, CNN, hay un caso de que CNN intentó hacer un servicio de streaming y no le salió muy bien, y ahí consultaron a McKinsey. Al gerente general puede decir, oye, tomamos esta decisión con la mejor información que había posible. Trajimos a los expertos más cabrones que hay en esta industria y aún así falló. Entonces, el proyecto probablemente era malo o al menos no había nada humanamente más que hacer para poder asegurar el concepto, pero el éxito de este proyecto. Entonces, se dan cuenta que en el fondo es como medio discutible este punto, pero es parte de la naturaleza humana tratar de, en el fondo, tener un salvaguardia de si algo sale mal. Otro punto es que esta consultoría no solamente se hace en una sola área. Una cosa importante de preguntarse acá es, bueno, ¿se puede hacer en cualquier área? Básicamente sí. Uno puede hacer una estrategia empresarial, por ejemplo, si quieres lanzar un nuevo producto, si quieres remodelar tu producto actual, operaciones, cómo haces más eficiente la planta, o cómo bajas los costos, recursos humanos, cómo deberías estructurar la nueva área, temas de cultura o cambio organizacional que está un poco más abajo, que también tiene relación con recursos humanos, digital y tecnologías de información que está de moda hoy día, cómo implemento la inteligencia artificial generativa en mi empresa. Eso, por ejemplo, es algo que estamos asesorando a empresas en términos de con el emprendimiento nuevo que tengo, que se llama Evo Academy, que lo pueden revisar en evoacademy.cl. Lo puedes asesorar en otras cosas que tengan que ver con tecnologías de información, por ejemplo, cuál es tu mejor plataforma de e-commerce, y así sucesivamente. O sea, hay muchas cosas de tecnología que uno puede asesorar. Finanzas y riesgo. Acá hay mucha consultoría de, por ejemplo, debo comprar una empresa nueva a este precio, debería invertir en estas acciones o no, como empresa, no es como individualmente. Y acciones me refiero como iniciativas, perdón, no necesariamente al stock. Marketing y ventas, cómo aumento mi eficiencia en el presupuesto que tengo ahora, eso también lo he visto harto. Por ejemplo, ahora que se gasta mucho tiempo, mucha plata en publicidad, en marketing digital, es más eficiente, ¿cómo es más eficiente hacerlo? O sea, debería gastar más plata en YouTube, debería gastar más dinero en Facebook, etcétera. Sostenibilidad y responsabilidad corporativa también es una gran área. Cómo hago mis procesos más eficientes en términos del impacto que hacen al medio ambiente. Cómo puedo tomar el agua, por ejemplo, que mis plantas ocupan y devolverla al ambiente de la mejor manera posible, entre otras cosas. Y así, la verdad es que lo que se les ocurra, probablemente hay una empresa que te pueda ayudar en esto. Las empresas más conocidas son McKinsey, BCG y Bain, sin duda. Son las empresas como top a nivel mundial. McKinsey y BCG tienen arriba de 25.000 empleados, mientras que Bain tiene más o menos 13.000. Obviamente estos números cambian en tiempo real. Probablemente cuando ya publique este video, ese mismo día habrán echado a alguien o habrán contratado a otra persona. Después se le habla de los otros tiers. Y aquí es discutible. Antes que venga alguien de McKinsey, perdón, de Accenture y me diga, hey, como que nosotros deberíamos estar en el tier 1. Yo quiero separar un poco el tier 1, ese lo protejo un poco más porque creo que McKinsey, Bain y BCG tienen una reputación suficientemente grande como para que digamos que son el top de la crema hoy día en esto, porque sea por su tamaño, por su historia, porque estuvieron ahí cuando empezó toda esta industria, etcétera. Y después, el tier 2 hacia adelante es todo discutible, porque depende un poco de la definición de cómo uno lo haga. Yo creo que todas las empresas, por ejemplo, que tengo puestas ahora en pantalla con sus logos y las otras que cercanas en reputación que me faltaron, son muy buenas empresas. Ahora, el tema es en qué clasificación se hace, y no quiero que se entienda estos tiers como necesariamente algo que, no sé, si pongo a Deloitte en el tier 2, significa que es mejor que LEC, no necesariamente. Lo que sí diferencia el Tier 2 es que son empresas que son grandes, tienen hartos servicios, tienen harta presencia a nivel mundial. Onda Deloitte está en Chile y está en Estados Unidos y está en países en todo el mundo. Lo mismo con Accenture, lo mismo con EY, que antes eso se llamaba Ernest Young, por si le suena a alguien ese nombre. Por el lado del Tier 3, ahí pasa de que hay dos como posibles escenarios por lo cual una empresa está ahí. Es una empresa que presta hartos servicios, véase como McKinsey o como un BCG, que presta servicios en todas las áreas que hablamos antes, son bastante como exhaustivos en el tipo de servicios que prestan, pero no tienen el alcance global de las otras empresas. Por ejemplo, LEC no tiene oficinas acá en Chile, de hecho dentro de Latinoamérica solamente tiene en Brasil y es una muy buena empresa, tiene muy buenos proyectos, muy interesantes.
Y lo otro que puede pasar es lo que pasa ahí con Entity Data y Simon Kucher, que son empresas que se especializan en un servicio en particular, que si bien tienen presencias mucho más eh, distribuidas, están presentes en muchas partes del mundo, lo que sí pasa con esas empresas es que se especializan mucho más en un tema en particular, como por ejemplo el tema de los datos, el tema de la implementación digital, el e-commerce, como en el caso de Entity, o como el tema de pricing y marketing y revenue, que es lo que hace Simon Kucher. Entonces son empresas que el Tier 3 está caracterizado por empresas que o bien tienen menos escalas que las que estaban antes, o son mucho más especialistas en un tema específico que lo que había antes. Por ejemplo, a Entity no le voy a andar pidiendo que me haga un cambio, una estrategia de cambio organizacional, que probablemente la pueden hacer porque está involucrada con temas de tecnología, pero hay otros especialistas en esa área. Lo mismo que a Simon Kucher no le voy a pedir que ellos me hagan una estrategia digital porque probablemente para eso mejor voy a Entity. Entonces, así sucesivamente con respecto con este Tier 3. Y creo que acá hay mucho más empresas, ¿ah? De que acá este no es exhaustivo. Así que no se me ofenda a nadie, por favor. Acá, yo creo que el punto que más interesa a la gente del video es cómo es trabajar dentro de este tipo de empresas. Voy a hablar desde el punto de vista del proceso de postulación adelante, y creo que desde el proceso de postulación, al menos lo que tiene que ver con las MVPs, McKinsey, BCG y Bain, ahí los de Bain discuten si la B, la tercera B es Bain o es BCG, pero eso lo voy a dejar para discusión de ellos mismos. Pero al ver en los MVP, este proceso es altamente elitista, es altamente estructurado. O sea, hay fechas claras de postulación, hay fechas claras en cuáles te entrevistan, hay fechas claras en las cuales ya deberías tener tu oferta. Es súper como estándar, digamos, hay siglos que se repiten todos los periodos y que ocurren de manera regular. La oferta es estándar, o sea, si tú estás postulando al cargo, por ejemplo, inicial, el dinero que te van a pagar es el mismo para todas las personas. Y por muy especial que sea la oferta, digamos, porque no es fácil quedar en ninguna de estas tres empresas, finalmente eres uno más de los que quedó, y por mucho que tú tengas un atributo muy diferenciador, no te van a pagar más que a la otra persona, que es parte de las cosas que a mí me molestaron un poco de McKinsey, y voy a comentarlos en el video donde elaboro un poco más de eso. Y el proceso de selección aquí es basado en algo que se llama metodología de caso, que no es la misma metodología de caso que la que yo he hablado en otros videos, que tiene que ver con HBS, que es como se enseña en el MBA de Harvard. En temas de consulting, el caso se refiere a que cuando yo te estoy entrevistando, suponte tú que yo soy tu entrevistador, vamos, una parte de nuestra entrevista no va a ser, por ejemplo, tu currículum, no va a ser parte de tu experiencia laboral, no va a ser tu experiencia liderando equipo, etcétera, sino que va a ser, lo vamos a poner a jugar a que estamos trabajando con un cliente real. Y yo te voy a decir, mira, supongamos que tenemos un cliente, este cliente es una juguetería, vino el cliente y me dijo que quería aumentar sus ventas porque ha notado una baja en ventas en el último tiempo. ¿Qué harías? Entonces, después, obviamente, estoy haciendo una súper simplificación del proceso. El proceso es mucho más complicado, pero después, por ejemplo, te pones a hablar como tú, como entrevistado, hey, a definir mejor el problema. Oye, el cliente, claro, está experimentando esta baja en ingresos, y quiere un plan para subirlo. ¿Nos deberíamos enfocar en las bajas o en las nuevas fuentes de ingresos? El cliente tiene en mente cuánto quiere aumentar de revenue, etcétera. Por ejemplo, supongamos que el cliente te dijo que en realidad no le interesaban las bajas, y ahí te empiezo a revelar pistas como entrevistador. Te empiezo a decir, por ejemplo, oye, el cliente en realidad nos dijo que las bajas venían principalmente de A, B, C de razón, y en realidad le han impactado un 20%, por lo tanto el que quiere recuperar es al menos el 20% de eso. Ah, ok, entonces tú pones a hacer más preguntas clarificadoras, etcétera. Y después Em, de eso, te van a hacer una pregunta, por ejemplo, ¿cómo tú crees que deberíamos abordar este problema? Y ahí partís de algo súper general, o sea, hablando, oye, en términos de ingresos, dados los motivos que me dieron mi cliente, yo creo que debiésemos dividirlo de esta manera. Y ahí, por lo general, es bueno ocupar algún modelo de trabajo, algún framework. Piensa, por ejemplo, si ustedes han estudiado negocios, probablemente han escuchado de las 5 fuerzas de Porter. Entonces, si estuviéramos hablando de un caso donde está pasando como un aumento de competencia, uno podría ocupar las 5 fuerzas de Porter para poder traer a conversación el hecho de poder dividir ese problema y hacerlo mucho más administrable. Porque yo te puedo decir,
bueno, ahí pasa con esto, con esta dimensión pasa esto, con esta otra dimensión pasa esto. Que es parte de las habilidades que se supone que uno tiene que tener como consultor. Porque cuando un cliente te pone un problema, muchas veces pasa que el problema es tan grande que lo mejor que se puede hacer con ese problema es empezar a dividirlo. Entonces, por ejemplo, si el cliente te dice, oye, mi empresa se está quemando, tengo muchos problemas, incendios, en el fondo, bueno, le empieza a decir, bueno, ¿y tus problemas son en qué? ¿Son en qué? ¿Son en operaciones? ¿Son en tecnología? ¿Son en recursos humanos? ¿Son en finanzas? De ahí de dividirlo para poder decir, es que en realidad, mira, sé que en realidad el marketing está bien, las finanzas están bien, etcétera, pero tengo un problema de cultura. Entonces, ya no es la empresa se está quemando, sino que es cultura, ¿se entiende? O sea, lo mismo pasa con los casos que te están poniendo en esta metodología, en la cual el entrevistador va a tratar de darte un caso súper ambiguo y tu rol como entrevistado va a ser como ir acotándolo y tratar de encontrar la solución. En parte de este proceso, de este juego que se hace del caso, te va a tocar calcular cosas. Te vas a tocar, por ejemplo, calcular márgenes y vas a tener que hacer matemática que no es compleja. O sea, no estamos hablando de integrales, ni derivadas, ni ecuaciones estructurales. Estamos hablando de porcentajes, de por ponderados. Pero es importante que sepas qué son esas cosas. Por ejemplo, me tocó ver un caso en el cual el cliente resultaba que tenía grandes costos fijos. Entonces es importante que tú sepas que los costos fijos, no sé, eran 90% de la materia total. Por lo tanto, no era llegar y cambiar el sistema, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, hay mucho de uso de modelos de trabajo, de dividir el problema bajo ciertas metodologías, de calcular matemáticas simples, para poder contestar este caso. Esto es mucha práctica. Vamos a hablar, ojalá, más de esto en el video de McKinsey, para contarles en el fondo cómo fue mi proceso, pero es que es mucha, mucha práctica. Es aprender el proceso de hacer casos. Y esta es una parte importante del proceso. Generalmente tú tienes 3 o 4 entrevistas y estas 3 y 4 entrevistas, todas o la inmensa mayoría, van a incluir al menos una parte del tiempo en temas de la metodología de caso, de esta metodología que estamos hablando. Y después hay otra parte que tiene que ver con tu tema comportamental, si tenías alguna duda, de revisar tu currículum y otras cosas que me vienen más en el proceso. Pero en general es un proceso bastante duro, es bastante difícil de quedar, hay muchos postulantes por cada ciclo y una vez que quedas, de ahí todo mejora, porque te dicen inmediatamente en la entrevista, bueno, te dicen casi inmediatamente que quedaste. No, no en la misma entrevista, no es como que termine y te dicen, quedaste, no, sí que hay una revisión, pero se tratan de demorar, no sé, 2, 3 días. Una vez que te dicen, baja mucho la certidumbre. O sea, no sé si ustedes han tenido experiencia buscando trabajo aún, pero si la han tenido, los procesos pueden durar varios meses. Entonces acá, si tú llegas a quedar en la etapa inicial de que postulas con tu currículum y después te dicen, hey, sí, quedaste, y después vas a una entrevista y te hacen estas entrevistas de caso, generalmente estas entrevistas son todas el mismo día. O sea, 3 entrevistas o 4 entrevistas en el mismo día, no como en el mundo corporativo, en cual tus entrevistas son 4 entrevistas, pero van pasando de etapa en etapa y muchas veces puede pasar varias semanas entre cada una de las etapas. Acá son 4 entrevistas en el mismo día y tu decisión está en el día 3 después de esto, a más tardar. Y te dicen, felicitaciones, quedaste, acá está la oferta, o acá está la oferta estándar y pronto va a tener tu nombre para que te vayas informando. Entonces, está súper, súper claro. Lo importante es quedar, porque después toda la parte administrativa está súper estandarizada. Después, bueno, supongamos que quedaste, felicitaciones, etcétera. ¿De cuántos sueldos estamos hablando? En Estados Unidos, esto en realidad, en todos sus países relativos a las monedas de cada país, son muy buenos sueldos. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, acá hay un artículo del Fortune Education, y me gusta colocar las fuentes porque como yo trabajé en consultoría, hay muchas cosas que son confidenciales, y yo cuando veo que es público acá, les puedo decir las cosas. Entonces no es confidencial esto. Esto no es confidencial, no rompe mi NDA porque está puesto en un medio de comunicación y lo único que yo traigo acá es decirles, hey, acá está. Que es importante también parte de la consultoría, que tú tienes que tener cuidado con la información que dices. Entonces yo no les voy a llegar y decir algo que yo no revisé que estuviera público, porque si no sería romper la confidencialidad de la empresa. Entonces, por ejemplo, acá, esta empresa Fortune dice que los sueldos de consultoría, pues los bases pueden empezar en 190.000. Y de hecho me tocó a mí la pequeña guerra porque yo cuando quedé en mi práctica estos sueldos no eran los sueldos. Esto fue una subida que sucedió entre que Bain subió sus sueldos, BCG subió los sueldos y después McKinsey respondió a esa subida de sueldos.
y entre medio también se subieron los bonos. Entonces estamos hablando con bonos, bonos de relocación, etcétera. Pasan los $200.000 todas las ofertas después del MBA de este tipo de empresa. Y es mucha plata. En Chile o en otros países de Latinoamérica, obviamente no te van a pagar eso. Te van a pagar como el equivalente en poder adquisitivo de eso en tu país local. Por lo tanto, sigue siendo mucha plata, pero en tu moneda local, en tu estructura. Ah, perdón, plata, si es que estás escuchando desde otro país que no es Chile, plata significa dinero en Chile. El salario que estás teniendo es muy alto al respecto a tu realidad local. Incluso pre-MBA es mucho más alto que el que tus otros compañeros de generación, en términos de experiencia laboral, industrias, etcétera, probablemente van a estar ganando. Hay industrias donde se gana más, esta no es la industria donde se gana más dinero en promedio. Las otras que ganan mucho son, por ejemplo, la banca de inversiones, investment banking, también private equity, si es que logras entrar, pero son industrias mucho más nicho, reciben mucha menos gente que consultoría y em, también tienen un perfil mucho más específico. Si por ejemplo tú quieres trabajar en sostenibilidad, no puedes trabajar en sostenibilidad casi en banca de inversiones. Ya alguien me va a decir que sí, ya ok, pero se entiende en el fondo la idea de que en general finanzas es mucho más corporativo, cierto perfil de clientes, es más banco, etcétera, y consultoría es mucho más abiertos, mucho más general. En términos de la estructura, como les comentaba, en términos del proceso de selección, todo es estructurado, pero después cuando entras también es estructurado. O sea, básicamente un consultor, aquí voy a buscar mi puntero, entra como analista, después sube a consultor o como analista senior, después pasas a un consultor de derecho y derecho o asociado, como lo llaman en McKinsey, después pasas a gestionar gente, esta persona es la que gestione otros consultores, tanto juniors como no juniors. Después pasas a ser principal o acá en McKinsey todo esto está visualizado, se llama Associate Partner, pero es básicamente la persona que ya tiene un poder de decisión importante dentro de la empresa, pero está junior, no alcanza a ser aún alguien como tan senior dentro de la empresa. Y después ya es parte del partnership, que eso también es algo que es bastante único en las consultorías. Una vez que tú alcanzas este nivel jerárquico, te vuelves socio, tienes acciones de la empresa. Y por lo tanto eres parte de la gente que hace o sea, que se lleva las utilidades de la empresa. No es solamente tu sueldo, te pagan también utilidades producto de esto. Tienes poder de decisión en cómo la empresa está siendo gestionada. Entonces, cuando llegas a este nivel, después de varios años, y vamos a hablar en la siguiente slide un poco de eso, tú pasas a tener eh, interés en la empresa más allá que tu salario. Y al llegar a este nivel, muchas veces, especialmente cuando llegas al siguiente nivel que no está puesto en la slide, que es como el partner senior, cuando llegues a ese nivel, el, tu nivel de... O sea, probablemente no tienes jefe. Las otras personas son pares. Y independiente de que haya un gerente general en la oficina, por ejemplo, McKinsey, hay una persona que es el CEO de McKinsey, que se llama Bob, que es el Managing Director. El Managing Director sí, tiene una autoridad sobre ti de cierta manera, pero a la vez es el par si es que tú eres Senior Partner. Porque básicamente son todos los Senior Partners que eligieron uno. Y eso es muy distinto en términos de autonomía con respecto a una empresa. Y eso tienes que ver si te gusta o no, porque te da más incertidumbre, tú tienes que ser una persona mucho más autónoma, mucho más independiente, tienes que hacerte cargo de tu propia línea de ingresos y de costo, pero a la vez, eso puede sonar muy emocionante si es que te gusta el tema de la autonomía, pero no necesariamente es tan emocionante si por ejemplo eres una persona que busca más certidumbre. Entonces, tienes que ver si es que eso te acomoda, pero yo creo que con el tiempo que uno se demora en llegar a Senior Partner ya te das cuenta si eso es algo que va con tu perfil. Y en ese sentido, la carrera de un consultor es bastante estructurada en términos de cómo vas ascendiendo. Si te va bien, estoy asumiendo siempre de que te va bien. Vamos a hablar un poco de una política que es importante ahí, pero siempre asumiendo que te va bien, son más o menos 2 años como analista, 2 años como analista senior, 2 años como asociado. Estoy ocupando McKinsey como escala, pero más o menos si se dan cuenta en las otras empresas igual es más o menos se mantiene la misma estructura. El analista es el que sabe absolutamente nada de consultoría. El analista senior es el que sabe más porque lo ha hecho más veces, pero simplemente es porque lleva más tiempo y porque por lo mismo se le ha entregado más responsabilidad.
y como ya más tiempo se le paga más. Todas estas subidas de cargo vienen con más sueldo. Y acá, bueno, aquí la persona que hizo el gráfico lo dibujó en el año 3 y 4, que también puede ser un buen reflejo. Pero acá es donde dices, bueno, me voy a hacer un MBA para poder subir. Ahora las empresas están flexibilizando un poco más el tema para que en el fondo no sea necesario que tú vayas a hacer un MBA para poder subir al siguiente nivel. Pero por algunos momentos pasó de que no podías seguir avanzando en la carrera a menos que te fueras a hacer business school. Entonces, de hecho, por lo mismo, los que salimos de Business School hacia Consulting no empezamos en Business Analyst, empezamos en Associate, porque es el nivel que viene después. Bueno, y después en Asociado, que me sorprende mucho, vamos a hablar un poco más del video de McKinsey también, pero básicamente haces casi lo mismo que los otros niveles, pero la diferencia es que tienes un cargo más senior. Y después ya pasas a gestionar gente en este nivel, a los 7 o 8 años de trabajar en consulting o a los 2 o 3 post-MBA. Después pasas a este partner más chiquitito y después a partner más grande. Y partner más grande, acá en McKinsey, por ejemplo, está dividido en senior partner también. Que un poco debería siendo como el director en Accenture, que es una persona que está generalmente como cabeza del área que está manejando. Sí, entonces, maravillosamente, y a diferencia de muchas otras industrias, tú tienes claro más o menos cómo va a ser tu carrera si es que todo sale bien. Si todo sale bien, más o menos cada 2 años te van a cambiar el salario, te van a cambiar el nivel jerárquico, va a ser esperado que asumas más responsabilidades. Si tú vas a empresas más tradicionales, consumo masivo, por ejemplo, yo trabajé mucho en telecomunicaciones, también trabajé ahí, pero también mi esposa trabajó mucho tiempo ahí. Son industrias que esto no pasa. Una persona que tenga buena evaluación de desempeño puede pasar 6 7 años en su cargo, en el mismo cargo, con casi el mismo salario. Entonces, eso es muy distinto acá. Pero no es gratis. ¿Por qué no es gratis? La política del up or out significa de que básicamente cuando ocurren estos ciclos de promoción, yo espero que tu desempeño sea suficientemente bueno para promoverte. Y si no puedo promoverte, si no me da la confianza porque no lo has hecho suficientemente bien para poder avanzarte en 2 años, si no hay evidencia de que estás preparado para el siguiente nivel, yo voy a conversar contigo para que ojalá te vayas o derechamente te voy a despedir. Porque digo conversar primero porque en Latinoamérica, por ejemplo, en Chile, donde las leyes no te dejan de llegar y despedir gente así como así, puede ser que sea una conversación. En otros países como Estados Unidos, donde es mucho más fácil echar gente, puede ser que te echen. Pero es esperado en el fondo, de que tu carrera avance, que sea suficientemente bueno para avanzar cada 2 años, porque de lo contrario no nos sirves tanto, mejor te vas. Y eso es anormal en otras empresas. En otras empresas, por ejemplo, tengo muchos amigos de Nestlé donde trabajaba antes, muchos de ellos llevan años y han pasado por momentos de su carrera donde no necesariamente han desempeñado a la altura que ellos mismos querían. En consultoría, si te hubiera pasado eso, cerca de un ciclo de promoción, te hubieran echado. Y en otras empresas no te hubieran despedido. Entonces, es duro. Es duro en este sentido. Muchas empresas dicen de que ya no lo hacen, y ahora voy a volver un poco como a la cámara. Hay empresas que dicen que no lo hacen y no son tan verdad. Una cosa es que le pongan como un poco más de suavización y que de cierta manera te coloquen en una revisión antes, te coloquen en cierto ciclo de mejora de desempeño o PIP, como le dicen algunos. Me, Sí, o sea, como que hay una suavización, una tendencia a que esto no sea tan duro como era antes, donde en el fondo básicamente si no llegaba por reloj a las 2 horas, ¡pum!, te echaban, te despedían, pero esto se sigue haciendo, es importante que se sepa. El, y el punto que me salté, y quiero volver un poco ahí, es que también estas empresas, obviamente, como les interesan que tú avances, y parte del avanzar es el MBA, te ofrecen financiarte el MBA con condición de volver. Y por lo mismo consulting es una industria bastante feeder de los MBAs. Eso quiere decir que manda mucha gente a los MBAs de elite. Entonces es bastante común de que, por ejemplo, si estás en McKinsey, ya estés esperando irte. Y por lo mismo la cultura promueve ese tipo de cosas. Tú le puedes pedir a tu jefe una carta de recomendación y no va a haber ni un daño de eso. Que sí podría haber en otras industrias donde tu jefe se podría molestar. ¿Por qué te quieres ir a un MBA? En consulting no es así.
También se habla mucho de cuando, bueno, se empieza a terminar este ciclo de trabajar en la empresa, como de la empleabilidad, es que te puedas ir. Y acá copié capturas de pantalla de LinkedIn de gente, que espero que no se moleste porque copié sus LinkedIn, que si se dan cuenta, pasaron un tiempo, por ejemplo, esta persona pasó como Engagement Manager en McKinsey y después pasó inmediatamente como gerente de división o VP en un banco prestigioso en Chile. Lo mismo esta persona que estaba en McKinsey por muchos años como partner y después pasó directamente gerente general de Falabella Financiero, que es una empresa muy grande. También esta persona estuvo de principal, que es básicamente este partner como un poco más junior en BCG y después pasó inmediatamente gerente general en una de las divisiones nuevas del banco de Ripley. Entonces, en general es muy bueno esto, es muy bueno como el hecho, el mercado, especialmente el mercado que sabe, el que está buscando ejecutivos de alto nivel, ve muy bien el hecho de que hayas pasado por muchas de estas consultoras, porque es difícil quedar, es difícil subir ahí, entonces es muy elitista. Probablemente esa pega que tienen que hacer los reclutadores de analizar si esa persona es suficientemente buena para poder hacer el desafío que les va a poner, simplemente el hecho de tener McKinsey, BCG, Bain, Accenture, etcétera, en tu currículum ya habla de que eres suficientemente bueno. Es fácil para una persona de recursos humanos ir a buscar gente acá porque ya te hicieron la pega de analizar que esa persona era buena. Lo que sí es que entra este dilema de las Golden Handcuff, que no se han escuchado ese término, pero básicamente se refiere a que las cosas con las cuales están amarrando en esta foto son esposas de oro, no te quieres soltar porque es oro, y te pagan muy bien y te tratan muy bien. Hay muchos otros beneficios de consulting con respecto, por ejemplo, a tu seguro complementario. Tu seguro complementario es muy bueno, te pasan un celular del año, y así sucesivamente. Hay muchos beneficios que podemos hablar y yo lo puedo ejemplificar un poco en lo que me tocó en McKinsey. Entonces, de cierta manera estás amarrado porque es una muy buena empresa y no te quieres ir en términos de salario. Y ahí es donde viene el estilo de vida, que yo creo que es el principal punto de discutir de esta industria. Es, bueno, son muchas horas, trabajas muchas horas a la semana. Es normal que pases 70 horas a la semana y tu trabajo es tu prioridad. Y acá la gente de BCG que está viendo este video va a decir, no, pero es que en mi empresa ahora BCG está siendo mucho más balanceado. Y después McKinsey también va a decir, no, es que nosotros tenemos una política mucho más... Sinceremos la cuestión. O sea, acá en general los estilos de vida de consultoría son duros. Y vamos, voy a hablar un poco más de por qué son duros, pero tú trabajas muchas horas. Hay muchas horas de traslado, hay muchas horas con el cliente, hay muchas revisiones de último momento, de que tu partner te mandó un comentario a las 6 de la tarde, si eso es temprano, digamos, y tienes que tenerlo a las 8 porque el partner lo va a revisar a las 9 porque él normalmente se conecta a las 9. O eso era en el San Francisco, donde en el fondo había un estilo de vida más balanceado en general. Pero en Chile, me tocó, por ejemplo, una vez hablar con un grupo de una de estas consultoras grandes y ellos estaban bien felices de que les habían bajado el nivel al punto de que ya era normal salir a las 9 y no salir a las 7. O sea, perdón, a las 10. Y yo como, ay, ¿estás contento por eso? Sí, porque ellos decían es que la otra empresa, otra de las MVB, que tiene mejor reputación, en mi opinión, decía, esa empresa se queda hasta las 11 de la noche. Entonces nosotros que sacamos a las 9 creo que es un estilo bastante balanceado. Y sí, se lo pones en términos relativos, con respecto a esa otra empresa, claro, salir a las 9 de la noche es mucho mejor que salir a las 11, pero ambos estilos son bastante duros y hay que tener claro eso. Entonces, también ellos hablaban de que era normal para ellos, por ejemplo, de que ellos no se pudieran juntar de lunes a jueves con sus compañeros, con sus amigos. De lunes a jueves era normal que no puedes planificar nada, porque no solamente es un tema de las horas, sino que de repente incluso puedes creer que vas a, no sé, un día tranquilo, el cliente no ha pedido mucho, está todo en orden, el proyecto va bien, y de repente pasa algo y te tienes que quedar hasta las 8 de la noche sin ningún aviso. Y es normal y es esperado y es parte de la cultura. Entonces, tu trabajo es prioridad acá. Entonces, esto no es compatible para todas las personas. Por ejemplo, yo creo que muchas personas que tienen hijos tienen un mal pasar con este tipo de política. Eh, Hay argumentos para hacer, de que en el fondo si ganas lo que ganan estas personas, tú puedes pagar la ayuda que necesitas, pero creo que no necesariamente es algo que alguien quiere buscar. Si alguien le quiere dar prioridad a la paternidad, por ejemplo, o a la maternidad, es difícil que vayas a compatibilizar también este trabajo con eso. Entonces tiene sus puntos
negativo el estilo de vida, es un estilo de vida bastante duro. En términos de la duración de los proyectos hay un gran rango aquí. Pues el estándar son semanas, en el fondo que estés 8 semanas, 7 semanas, porque te van alocando por proyecto. Me refiero, por ejemplo, supongamos de las cosas que hablamos antes, que yo quiero hacer un proyecto de transformación digital en una empresa, no sé, en aerolínea, supongamos la TAM contrata a McKinsey para poder ayudarlo con su implementación de inteligencia artificial en su servicio al cliente. Y ese proyecto no va a durar años, va a durar, no sé, 2 meses. Entonces te van a estafiar, te van a elegir para ese proyecto, te van a asignar, vas a estar 2 meses y después vas a quedar libre para ser estafiado en otro proyecto. Entonces después vas a, no sé, a hacer algo similar, no sé, supongamos que hay también inteligencia artificial generativa, pero en una empresa de telecomunicaciones. Entonces te muevo y te cambias de proyecto, etcétera. Entonces son proyectos en general de corta duración comparado con ciclos de cuando uno va a trabajar, que dura años en una empresa. No te quedas siempre en el mismo proyecto, incluso si el proyecto es largo. A mí me tocó trabajar en un proyecto muy largo, donde ya llevaba unos meses y iban a continuar después de que terminaba mi práctica. Incluso ahí muchos consultores rotaban. Entonces llegaban, estaban un rato y se iban. A lo más unos meses. Y entre más meses hay, el proyecto tiende a ser un poquito más balanceado en términos de estilo de vida. Y hay proyectos, por ejemplo, de transformación digital que tienden a ser más largos. Y hay otros proyectos, por ejemplo, los de finanzas y evaluación de empresas que tienden a ser mucho más cortos. Pero igual esto depende mucho del staffing model de tu empresa. Hay muchas empresas que prefieren estafear a la misma persona por meses, en el fondo pasar de que en vez que sean semanas, que sean, no sé, 6 meses por lo mínimo. Y hay otras que prefieren que sus consultores vayan rotando porque eso les da como la frescura de mente. En el fondo, él está pensando siempre en problemas nuevos. Es un estilo de vida donde tienes que aprender y desaprender continuamente, lo cual es bueno, o sea, a mi opinión, obviamente no a todos les gustará, hay gente que puede preferir estabilidad, pero estás conociendo nuevas industrias donde tienes que ser básicamente el experto de esa industria de la nada. Tienes que leer muchos informes, pasar de... Yo me acuerdo cuando, por ejemplo, en mi práctica tuve que leer demasiados informes de esa industria, escuchar muchas entrevistas que se habían hecho, hablar con gente que había trabajado ahí dentro de la empresa antes y me tuve que volver un experto en esa industria en 2 semanas. Durísimo, durísimo va a ser eso. Pero si no, ¿cómo vas a ofrecer la ayuda a tu cliente de la que él necesita si no sabes cuál es su negocio? Y no te va a tocar siempre el mismo negocio. O sea, si estuviste, por ejemplo, en hospitales, después te pueden cambiar a minería. Y tienes que pasar de ser un experto en hospitales a pasar de ser un experto en minería en meses. Y ahí obviamente hay gente que se mantiene, hay gente que más o menos siempre trabaja en minería, por lo tanto ellos te reciben y te ayudan a que ese proceso sea más fácil. Pero igual, de eso se trata esto. El estilo de vida también tiene un componente importante en términos de los viajes. Te toca viajar mucho. Mira, justo me puse encima del tipo, no me di cuenta. Entonces es como si yo estuviera viajando. El, entonces te toca viajar mucho. Incluso acá en Latinoamérica, muchas veces las oficinas, por ejemplo, en Santiago, te comparten gente con las oficinas en Bogotá, o con las oficinas en Lima, o con las oficinas en México, etcétera. Existe el concepto de Red Eye, que yo no lo había escuchado hasta cuando me metí en este tipo de industrias a hablar con gente que había trabajado ahí, que es básicamente el viaje que tomas en la noche, como onda, no sé, tipo 11 y llegas al día siguiente a las 4 de la mañana, 6 de la mañana, por lo tanto dormiste re poco en el avión, entre todas las luces y todos los procesos que tienes que hacer en el vuelo, por lo tanto llegas con los ojos rojos de cansado, se supone por eso se llama Red Eye. Y también ganas muchos puntos en hoteles, porque las empresas te dejan pagar con tu tarjeta o con la tarjeta corporativa, pero asociada a tu cosa, a tu ID. Entonces puedes ganar los puntos, tienes estatus. Yo me beneficié harto de eso, es parte de las reglas del juego. O sea, si tú quieres estatus, el estatus también se puede ocupar para tus viajes personales. Entonces, de cierta manera, el estilo de vida extiende un poco consultoría. Cuando ya estás en tus vacaciones, también puedes ocupar los beneficios de que estás en este tipo de empresas. Bueno, y mi conclusión un poco con respecto a esto, como para poder darle un cierre a lo que hemos hablado hoy día, es que si lo vale, depende, es cuestionable, depende mucho de tu momento profesional y personal. Y creo que les voy a tener que comentar un poco más en otro video como cuál fue mi proceso con respecto a cómo decidí lo de McKinsey, tanto la postulación y como la evaluación de si me quedé después o no. Pero creo que, por ejemplo, para una persona que es muy joven, véase recién egresado de la universidad en college o pregrado,
Lo vale absolutamente. O sea, hay muchas oportunidades acá de aprender y desaprender rápidamente. Hay muchas cosas que tienen que ver con saber muchas industrias, con conocer muchos clientes, muchas habilidades que te van a servir para muchos negocios. O sea, creo que es un muy buen trabajo para salir después de la industria de negocios. Ahora, es increíblemente difícil de quedar. No es como que es muy fácil poder lograr eso. Pero creo que lo vale mucho si es que estás recién iniciando tu carrera. Si, si tienes algún tema personal, por ejemplo, no sé, un papá que, por ejemplo, mi papá hace unos meses falleció y por mucho tiempo lo tuve que cuidar. Y muchas veces eso es duro y yo creo que un estilo de vida de consultoría hubiera hecho ese proceso 5000 veces más duro. Porque tú quieres estar con tus cercanos, etcétera, y, y eso es algo que tienes que balancear en esta decisión. Si este tipo de casos te pasa a ti, o tienes un, no sé, un hermano que tiene algún problema, o otro familiar cercano que lo cual necesite tu ayuda, el trabajo es tu prioridad en consulting. Incluso si tienes hijos, o etcétera. No, como, yo no quiero como demonizar la industria, pero es importante saber de que todas estas cosas de mayor velocidad de aprendizaje, mayor salario, más viaje, mayores oportunidades de salida, etcétera, viene a un costo importante en términos de flexibilidad personal, que creo que lo vale al inicio, honestamente. Creo que si tú tienes, no sé, 24 años y quieres aprender y pasar hasta tus 28 acá y tener la oportunidad de que una empresa te financie, ir a hacer un MBA como el de Harvard, el MIT, etcétera, todas estas universidades de lujo, son muy prácticas, que yo creo firmemente que son una muy buena experiencia, eso tiene un costo y hay que asumirlo y hay que ser súper sincero con eso porque te va a costar, no vas a ver a tus amigos con la curiosidad que los ve la gente que trabaja en otras industrias, te vas a perder algunas cosas importantes en sus vidas, de lunes a jueves no vas a estar disponible y, y sí, hay gente que después empieza a estirar el chicle y empieza a hablar de que esto no está así. Yo me acuerdo que en una de estas entrevistas con gente de la industria de consultoría me decían, no, es que yo al menos yo puedo compatibilizar mis salidas al kinesiólogo porque mi equipo como que me entiende, porque voy al kinesiólogo todos los días. Sí, que es algo que pasaría también en otras industrias, pero ¿por qué tiene que ser un problema salir al kinesiólogo a las 6 de la tarde como esa persona? Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en Nestlé, que obviamente trabajaba con mucho menos salario, que tenía mucho menos acceso a oportunidades como en una consultoría, jamás fue un problema de decir, oye, si es que en realidad tengo que ir a las 6 por un tratamiento médico. ¿Por qué tiene que ser como algo como destacable de que te lo dejen hacer? Entonces, ese tipo de conversaciones tienes que tenerlas contigo mismo cuando estés pensando en esto. Yo creo firmemente que sí es una buena opción cuando se dan las condiciones que hablamos antes, pero es parte de la conversación que tienes que tener contigo mismo con respecto a esto. Bueno, si se dan cuenta, este video está mucho menos editado que los videos que normalmente hago, y es probable que sigan así porque la verdad es que no he tenido mucho tiempo y estoy dedicándome a otras cosas. Si quieren saber más de las cosas que escribo, por ejemplo, este artículo lo saqué mucho antes, o este tipo de análisis lo saqué mucho antes en escrito en mi sitio web, pueden suscribirse a mi newsletter. Acá está la captura de pantalla como luce, les dejaré el link abajo por si se quieren escribir. Y si quieren hablar con respecto a temas del MBA, también los invito a que puedan agendar una hora conmigo. Pues ahí podemos hablar de las cosas que están acá en pantalla y mucho más. Por ejemplo, una vez que hablé mucho de este tipo de cosas de consultoría con alguien en una industria y hablamos un poco más de la experiencia, etcétera. Entonces, feliz de poder agendar esa hora conmigo. Acá está la URL, sebastianesterna.com/MBA. Y los invito también que me sigan en todas estas redes sociales si que quieren. Ahí donde hablo de más tonteras, de temas de personales también, en Instagram especialmente. Pero en el LinkedIn también comparto harto del tema de que estoy haciendo profesionalmente y de otras cosas de MBA que de repente veo. Sin más que decir, simplemente les digo muchas gracias. Y nos vemos en un siguiente video del canal. Hasta la próxima.